sino estamos bajo la autoridad del presbiterio. Los miembros de una iglesia también están bajo la responsabilidad del consistorio de la iglesia local. También en la familia Dios ha establecido autoridad. La autoridad en la familia son los padres. Cuando un hijo se rebela neciamente contra sus padres, se está rebelando en contra de Dios. En la sociedad también tenemos autoridades. Y el principio también aplica ahí. Cuando estas palabras de Romanos se escribieron originalmente, no se estaba hablando a ciudadanos de una democracia, sino a los ciudadanos de un imperio. Y sabemos que los emperadores romanos no siempre fueron ejemplos de nobleza y bondad. Aún así, el principio del sometimiento a las autoridades permanecía como la norma. En cada esfera de la vida, iglesia, matrimonio, familia, sociedad, escuela, centro laboral, etc. Dios ha establecido la estructura de autoridad designada de su autoridad suprema. La autoridad ha sido establecida por Dios. Esto no hace a la autoridad infalible, por supuesto, pero sí la hace merecedora de mi sometimiento respetuoso. Así que ante los postulados engañosos del mundo que dicen que no necesitamos una autoridad o que yo decido quién es mi autoridad, debemos anteponer la enseñanza bíblica de que sí tenemos una autoridad y que no somos nosotros los que la establecemos, sino que esta estructura necesaria para nuestras vidas es establecida por Dios mismo. Todos necesitamos y debemos estar bajo autoridad. En fin, para que el sometimiento o vivir bajo autoridad sea cada vez más atractivo, debo crecer en convencimiento de que esta es la voluntad santa, agradable y perfecta de Dios para con sus hijos. Entender también que la falta de sometimiento por cualquier razón no es algo que deshonra solo al hombre, sino a Dios, quien estableció la estructura de autoridad. Con todo esto, no estamos diciendo que hay que obedecer a la autoridad en todas y cada una de las cosas que nos ordene. Su autoridad designada tiene un límite, por supuesto. Cuando la autoridad me ordena que yo peque, es mi deber no obedecerla porque debo mi obediencia plena solo al Señor. Pero si la autoridad no me está pidiendo que peque, quizá pueda dialogar, intercambiar impresiones por los caminos legítimos, pero al final de cuentas, debo someterme, porque es lo que Dios ha establecido para mí. El énfasis de la Biblia está en el principio del sometimiento, no en la excepción a este principio, lo que me indica que, si no me someto, debo tener una buena razón bíblica y santa para no hacerlo. No simplemente porque no me gusta, no me conviene o no es cómodo. No tomemos a la ligera nuestra falta de sometimiento, aunque vivimos en una época que esto es considerado lo normal y lo encomiable. Los cristianos vivimos de otra manera porque entendemos que Dios ha establecido para nuestro bien todas estas estructuras de autoridad en cada aspecto de nuestras vidas. ¿Cómo podemos crecer en convencimiento, en intencionalidad y sabiduría para vivir sometiéndonos unos a otros? Primero, reconocer que someterme a la autoridad es la voluntad de Dios. Pero segundo, reconocer que cumplir mis responsabilidades hacia la autoridad es la voluntad de Dios. Contrario al postulado engañoso de la cultura del mundo que enfatiza los derechos, el creyente debe enfatizar sus responsabilidades ante la autoridad. Ciertamente, hay privilegios y prerrogativas a las que accedemos por bendición de Dios, pero en el día a día, en mi relación con la autoridad, lo que debe estar al frente son mis responsabilidades, en lugar de mis derechos. Mientras estemos más interesados en reclamar derechos que en cumplir responsabilidades, menos atractivo será cumplir la palabra del Señor que nos enseña a vivir sometiéndonos unos a otros. El sometimiento enfatiza las responsabilidades. ¿Cómo qué responsabilidades tengo ante las autoridades? 1. Orar por la autoridad. 1 Timoteo 2, 1-2 dice: Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad, y llevemos una vida piadosa y digna. En vez de simplemente despotricar, hacer memes o burlarme de la autoridad, debemos ser los primeros en estar orando por nuestras autoridades. Muchos tenemos listas de oración y continuamente estamos actualizando nuestras listas, sobre todo en este tiempo de pandemia. Están en la lista el presidente, el gobernador, el presidente municipal. Están tus padres, joven, en esa lista. Están profesores estrictos de tu escuela en esa lista. Están los ancianos y pastores en esa lista. La oración es un recurso espiritual poderoso que tenemos para la transformación de nuestro entorno en sus diversas esferas. Oremos por la autoridad. 2. Respetar a la autoridad. Romanos 13, 7 dice: Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si